Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar del mundo donde estén. Les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica, y muy orgullosa porque a través de mi vivencia de las terapias tántricas y todo este mundo de la sexualidad consciente, con Paula Fernanda Andreasa del Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática y la directora del Retiro Certificación de Terapias Tántricas y Sexualidad Consciente en Brasil y en Colombia, tuvimos este sueño a través de mi transformación de que muchas personas en Latinoamérica pues tuvieran la experiencia del retiro y los que querían a nivel profesional hacerlo pues a nivel profesional. Y estamos haciendo una serie de entrevistas porque vamos a hacer el lanzamiento de Retas, la primera red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente en Hispanoamérica. Y estamos entrevistando a esas maravillosas almas que decidieron profundizar en este camino, vivir la experiencia del retiro, y muchos de ellos ya iniciar su camino profesional. Hoy tengo un maravilloso invitado, es un hombre muy joven al cual admiro mucho. Creo que, y él ahorita nos va a confirmar, es uno de los pioneros en toda este estudios y en esta divulgación de la sexualidad consciente y el tantra. Ahorita nos contará detalles de sus inicios. Y también hemos compartido diferentes espacios en Colombia donde hemos compartido estas terapias y las técnicas tántricas, meditaciones, y también he tenido la oportunidad de conocer su proyecto, que es maravilloso, y van a conocer mucho más. No se diga más, le doy la bienvenida a nuestro terapeuta Jonathan, y él nos va a contar qué es, por qué inició este proceso, cómo fueron tus primeros pinitos, cómo es tu base profesional y cómo es que te pica como esta espinita de la sexualidad consciente en tu vida personal y profesional, corazón. Preséntate, nombre, de dónde y todo lo que las personas puedan conocer de ti. Bueno, primero que todo, feliz de estar aquí contigo y con ustedes, teniendo este espacio de poder compartir, en este caso, mi experiencia y la forma como yo he podido percibir, vivir y sentir este camino de la sexualidad consciente, fundamentalmente en el Tantra, como camino y práctica personal. Entonces, claro que sí, feliz de poderles comentar mi camino personal. Cada quien tiene sus propias formas, sus propias vías, pero a veces escuchando y entendiendo cómo otras personas llegan, pues se reciben luces. Así que feliz y honrado de poderles compartir mis experiencias y mi vida. En cuanto a la pregunta que me haces de cómo llegué al Tantra, yo realmente siento que el Tantra fue el que llegó a mí, o ya, ya me estaba buscando, estaba dentro de mí y no lo había visto. Yo entiendo el Tantra como realmente esa reconexión interior, esa reconexión con el ser, con la esencia, por medio del placer y la sexualidad. Y tengo que contarles que así como la gran mayoría de personas de nuestras culturas, en la adolescencia se forman muchísimas culpas con respecto a la sexualidad, con respecto a la masturbación, con respecto a la primera relación sexual. Entonces yo tuve una crianza muy marcada por el cristianismo, el cual ahora agradezco porque también fueron muchos cimientos en mi propio camino espiritual, pero como toda práctica dogmática genera muchas veces culpas, ¿cierto? Porque cuando te dicen es que esto se debe hacer así y cuando no se hace así está mal, empieza a generarse una lucha interna, sobre todo con el placer, que es una pulsión tan profunda y tan bella que te lleva a la autoexploración, a la búsqueda, a la conexión con el cuerpo, y como desgraciadamente no tenemos tan buena información, pues es una exploración como a ciegas. Y lo más peligroso es que esa exploración termina siendo autojuzgada. Entonces empiezan a quedar marcas y como Disney, suciedad interna de que algo está mal con mi sexualidad. Y además de eso, la pornografía, la sociedad y la cultura nos venden una idea, sobre todo a los hombres, en mi caso muy fuerte, el querer ser el seductor y que valgo más por hombres si seduzco y si conquisto y la forma, y muchas veces hasta me retaba a mí mismo.
y me sentía mal si no llegaba a seducir. Entonces eso empieza a crear como una personalidad, como un carácter, ¿cierto? Como una identidad que termina siendo una ropa falsa, que en algún momento hay que quitársela. Entonces, en esa misma búsqueda inconsciente, siempre tuve esa familiaridad hacia las religiones orientales, hacia las prácticas orientales, y desde muy joven, estoy hablando de 18, 19 años, ya inicié como con esa búsqueda de la meditación por mi cuenta. Bueno, a mí me han enseñado de Dios de esta forma, pero ¿qué piensan en China? ¿Qué piensan en la India? ¿Cómo lo ven en Egipto? ¿Y por qué dicen que eso está mal? Entonces empecé a buscar, a indagar y me di cuenta y me empecé a encontrar con cosas maravillosas que complementaban esa idea de Dios y de divinidad que habían instaurado en mí y me empezó a gustar. Tanto así que yo en mi juventud pues estudié en pregrado de Ingeniería Industrial y la academia que me marcaron fue muy hacia al ser empresario y siempre mi proyecto en cuanto a empresa fue desarrollar un centro de ayuda donde por medio de masajes, terapias, spa, porque pues también está un poco la influencia materna, que ella siempre estuvo en esta línea de belleza y spa. Entonces, pues de ahí se toman estas ideas y ahí proyectaba mi vida, ¿no? Yo quiero un negocio así, yo lo quiero así. Y empecé a investigar todas las artes y las técnicas de masaje. Entonces me encontré con el Tuina de la China, me encontré con el masaje Thai, me encontré con el masaje Maya y empecé a indagar, a hacer cursos y en un momento encontré el Tantra. Realmente nunca lo había escuchado en ningún lugar. Estoy hablando más o menos en 2008, 2007. Nunca había escuchado nada sobre Tantra. Bueno, tal vez un recuerdo vago por allá. Yo no sé si ustedes hayan visto un canal, creo que se llama Infinito o algo así, donde aparece una chica morena, lo más de bonita, hablando sobre Tantra o sobre sexualidad sagrada, pero eran recuerdos vagos, ¿no? Que estaban por allá como en mi inconsciente. Y creo que fue mi primera pornografía, tal vez este canal, pero lo mostraron de una manera bonita. Ya había quedado esa información, yo creo que en mí. Y encontré el Tantra, dije, wow, qué interesante, y empecé a buscar, empecé a leer, empecé a indagar, y tanto así que lo incorporé y empecé a desarrollar una metodología, una idea que podría ser de negocio, pero más que de negocio era un estilo de vida que le llamé 6K o 6 reinos, Six Kingdoms. Y de ahí surgió la idea de lo que ahora es mi proyecto, más que mi proyecto, mi realidad, mi metodología, lo que yo enseño y entrego a las personas, y es ese camino de reconexión con el ser, utilizando 6 sabidurías ancestrales, que todas convergen a lo mismo, que es llegar a lo que soy, a lo que eres como esencia. Y entonces, una de esas, pues, es la sexualidad, porque claro, cuando la sexualidad tiene todo eso que les comenté que se genera en la niñez, en la adolescencia, más los abusos, más las situaciones de dolor que se pueden generar, los rechazos. Entonces la sexualidad muchas veces termina siendo un freno a ese camino de encontrar lo que nosotros somos. Y ese fue un trabajo importante porque inicialmente empecé a trabajar con hombres. Y yo muy joven, 21, 22 años, ya tirándome las de empresario y entonces con mi negocio y entonces queriendo afrontar. También tengo que decir que en temas de familia tuve siempre muchísimo apoyo, primas, mamá, que además de eso todos tenemos una línea muy, muy parecida y hemos tenido como esa misión, ese propósito de vida de ayudar también por medio de la sexualidad. Todo tiene un sentido y escarbando en mi historia familiar me di cuenta por qué. Porque siempre cuando hay cosas, nudos allá por destrabar, uno empieza a darse cuenta que, es que allá mi abuela, es que a mi mamá también le pasó, y de alguna otra manera se convierte en una forma de servir y de ayudar. O sea, eso es lo que creíamos que había sido tan malo, que se había juzgado tanto en la sexualidad, termina siendo un tesoro maravilloso, porque no te imaginas a cuántas personas le puedes impactar, a cuántas personas les puedes ayudar con eso que tú creíste que fue tan malo y tan grave. Así que, y creo que Sarai tiene un testimonio de vida bellísimo con eso, y creo que ella más que nadie puede decirlo. Lo cierto es que empecé a reconocer esa importancia de la sexualidad, y en el hombre empecé a encontrar esa misma necesidad de seducción
con la que me gesté yo y que me crié yo y crecí yo. El hombre necesita mucha seducción porque el hombre necesita sentirse poderoso, necesita sentirse capaz, necesita sentir que puede y necesita sentir eso también de la mujer. Entonces me empezó a llevar a un tantra rayando con el erotismo y rayando un poco hasta con la prostitución. Nunca llegué a ese punto porque mi idea nunca ha sido esa, evidentemente, ¿no? Volver un negocio netamente material, intercambiar sexo o placer por dinero, nunca ha sido mi visión. Pero claro, al tratar con sexualidad se empiezan a rayar todo ese tipo de situaciones, peticiones, personas que vienen buscando cosas, mujeres que quieren trabajar y buscar dinero y ganar de alguna manera y tener un negocio donde empiezan a haber números rojos y tener que tomar decisiones. Entonces, claro, ¿no? Me vi enfrentado a muchas situaciones. Entonces, seguí investigando, estudié con una persona muy interesante, se llama María Santini, es una venezolana, una doctora muy linda, con la que tuve la posibilidad de hacer un curso. Me topé con todos los libros de Tantra y cuánto libro me lo devoré, 8, y encontré a Joseph Kramer por allá en el 2012, 2013, leyendo el libro de Masaje Lingam, por allá, Masaje Yoni, de, de, de Micaela Reed, que ahora ya es muy popular en Panamericana, se consigue, pero yo lo leí por allá en esas épocas y vi que había una escuela de Joseph Kramer y empecé a investigar a Joseph Kramer y empecé a ver el instituto que tenía en California y todos sus fundamentos y la estructura que tenía de terapia. Dije, wow, o sea, esto realmente es lo que quiero y lo que anhelo, porque al fin y al cabo me convertí en un capacitador, porque yo lo que hacía era formar al personal que trabajaba conmigo y entregarles mis experiencias, a todos los cursos a los que iba, las formaciones, todo lo hacía en pro de prestar un servicio terapéutico y de ayuda a las personas. Entonces, con Joseph Kramer, por ahí tuve la posibilidad de hacer un tema online también y empecé a recibir esa información ya desde la ciencia, desde el entender cómo funciona la sexualidad desde el punto de vista neurológico, fisiológico, y entonces se amplía el abanico de posibilidades. El problema fue que me estrellé de frente contra el mercado. Una cosa es lo que uno quiere enseñar o lo que estaba preparado en ese momento. Ahora soy consciente de eso. En ese momento no estaba 100% preparado porque no había hecho el trabajo en mí. O sea, todo es un reflejo. Las personas que llegaban en ese momento las necesitaba porque era la confrontación que tenía que vivir. Entonces, personas que realmente lo que buscaban, y realmente siento que es una necesidad muy latente en el hombre, es la necesidad de afecto y de tiempo, de atención y de sentirse seducidos. Entonces, eh, claro, estas herramientas de cómo sanar la sexualidad lo que te llevan es a buscar hacer un trabajo interior, pero las personas muchas veces no estaban dispuestas a hacer ese trabajo, querían más bien una distracción. Entonces, en ese tire y afloje, terminé buscando una línea donde yo podía ayudarles desde el punto de vista erótico a las personas, y vivir experiencias de placer sin llegar a un punto de tener relaciones sexuales, pero que les permitiera conocer y aprender cosas. Así estuve un par de años implementando también otro tipo de terapias, y otro tipo de masajes, pero llegué a un punto donde sentía un círculo vicioso y desgastante, tanto como las personas que trabajaban conmigo como con los clientes, porque sentía que no avanzaba. O sea, era como darles un placebo o darles una entretención, o realmente todo terminaba siendo dinero, ¿cierto? Decía, a la larga no hay transformación, acá hay algo que no está pasando, no está ocurriendo, y obviamente se siente el desgaste porque mi propósito de vida siempre ha sido ayudar a transformar, ayudar a que las personas encuentren su esencia, y ese norte nunca lo he perdido. Entonces, en algún momento en este caminar y en esta búsqueda decía, bueno, en ese, también 2014, 2015, pues tampoco en Colombia se hablaba mucho de Tantra, o había muchas personas que hablaran del tema. Me sentía un poco como isla en el desierto, oasis en el desierto, pero empecé ya a ver cosas. Entonces escuché a Saraí Román,
Entonces me di cuenta que ya había una persona que había viajado, que había hecho el curso de Sexological Bodywork con Joseph Kramer. Entonces dije, bueno, porque para mí la referencia más importante de trabajo en sexualidad era Joseph Kramer, en lo que había sido mi investigación hasta esos años. Dije, el top es él, y no había podido ir por dinero, por ocupaciones, pero siempre tenía, wow, me encantaría ir a California, me encantaría ir a Brasil. También había visto un tema de Evan Ishok, que es otra persona que tiene allí un centro en Brasil también que me parecía muy interesante, que por cierto creo que ahora tuvo problemas, pero bueno. Metamorfosis. Sí, sí, Y él aquí. pero sí, exacto. Y eran como referencias importantes, pero aquí en Colombia, bueno, vi que Sarai tenía esa línea, se había traído esos conocimientos de Joseph, y, y bueno, dije, bueno, aquí ya empieza a haber algo profundo, porque pues muchas personas pueden salir a hablar de sexualidad, pero otras, una persona que realmente se ha puesto la camiseta de terapeuta. También es desde qué enfoque alguien habla de sexualidad. Puedo hablar desde mi experiencia, pero otra cosa es querer apoyar a una persona en un proceso terapéutico. Es algo que requiere una preparación y una responsabilidad mucho mayor. Entonces, en este contacto con Sarai nos conocimos, y me invitó a su certificación. Primero, Sarai me invitó a un festival en Europa, en Ibiza, Nos, donde tuve... nos Dime. vimos, nos vimos primero en un taller en Bucaramanga, donde Ah, hicimos un taller de Tantra y Hoponopono y de Atrapasueños. uy, una experiencia bellísima, también Fue lindo, espectacular. esa fue la primera vez que nos Claro. conocimos y de ahí ya no hemos perdido contacto. Y yo te dije, tienes que hacerlo, Ibiza, y pues están abiertas las puertas al retiro para que vivas esa experiencia. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, ahí tengo que reconocer aquí en vivo y públicamente que Sarai ha sido una especie también de guía y de maestra, porque también me ha mostrado esa luz, ese camino, ese rumbo. Me ha dicho, mira, yo he tenido este recorrido, hazlo. Sarai me contó su experiencia con Paula Fernanda en Brasil, y obviamente son cosas que entusiasman mucho, porque realmente hasta ese punto lo que había conocido de Tantra y lo que había querido explorar como terapeuta había sido solo lo que había trabajado yo. En horas y horas de sentarme a escribir planes de formación, clases de cómo enseñarle a terapeutas, pero era a mi manera y con mi experiencia. Entonces, al ver que habían otras personas ya con 20 años de experiencia, 25 años de experiencia, entonces dije, bueno, o sea, también hay que dejarme llevar y no todo puede ser a mi manera, y hay algo por aprender. Un poco también está el orgullo y el ego, ¿no? En ese momento, no, es que yo llevo tantos años y yo estoy más allá del bien y del mal, y realmente que, pues nada, o sea, esos son realmente bloqueos que no nos permiten aprender y entender cosas más allá. Pero Entonces, lo no que te niego, sí. dime. No, que no les niego que fui a la certificación. Tuve la oportunidad de hacerlo, creo que hace 2 años ya, bueno, sí. Y con Paula Fernanda y con Saray me invitó allá en Cali, y claro, pues también el ego un poco va con la ropa de, yo ya sé, yo ya he vivido, yo ya tengo muchos años en esto, sí. Pero bueno, siempre con la idea de ir con la mente abierta, y entender que es un propósito bello, y lo disfruté muchísimo, pero me di contra las piedras, contra el obelisco, contra todo, porque se me sacudieron muchísimas cosas. O sea, realmente fueron 8 días donde me permití tener una inmersión en mí ¿Cómo total, fue? realmente. ¿Cómo fue? O sea, tú ya venías con todo este bagaje, además porque yo ya había hablado contigo y ya sabía cuál era todo tu bagaje y todo pues ese proyecto tan lindo que tienes que se llama 6K. Tuve la oportunidad de ir y de también compartir contigo en ese espacio. Pero cuéntanos ahorita que ya entraste en el momento del retiro, cuando llegas aquí, ves esa cantidad de gente de varias partes del mundo y entras en las técnicas tántricas que además son muy simples, muy sencillas
y no hay mucho ritual, que eso es una de las características del proceso que nosotros hacemos, porque en el Tantra también hay varios caminos y la mayoría de los caminos tántricos son basados en los rituales. Nosotros tenemos 2 rituales en toda la formación, que es el de inicio y el del final, ¿sí? O 3 rituales, el del círculo de 3 círculos y el final ya es cuando cerramos. ¿Cómo fue ese entrar y ahorita como para ligar lo que estabas hablando y ya lo que viene, porque vamos así por partecitas, cómo fue esa integración y cómo te movió el piso? Me encanta que me digas eso y cómo fue esas sensaciones y cómo te diste cuenta que ya después de que venías con toda esa información, uy, se me está moviendo el piso y qué es lo que uno siente en tu caso cuando entras en esos desafíos. ¿Y cuál es la técnica de esas vivencias que tuvimos que más te marcó, corazón? Bueno, lo primero es que yo siento que pues hay mucha controversia en todo este tema de los caminos para entender la sexualidad, ¿cierto? Hay personas que utilizan rituales, hay personas que utilizan diferentes herramientas como profesores y maestros, cada quien busca las vías de comunicar una información. Yo siento que lo realmente trascendental, como lo dijo Osho y Alejandro Jodorowsky también muchas veces, era que lo que sana más que la técnica es el amor. Entonces te pueden mostrar en mil técnicas, en mil formas y te las pueden pintar como quieran, pero realmente, ¿qué es lo que sustenta esa herramienta? Y si la herramienta está sustentada por el amor, y el amor se manifiesta de muchas formas: disciplina, profesionalismo, entrega, dedicación, atención. Y son cosas que realmente sentí. Esto parece como si yo estuviera vendiendo el retiro. pero estoy diciendo realmente lo que sentí. Lo vi en Saraí y lo vi en Paula Fernanda. Realmente para mí fue revelador, gratificante. Yo quedé enamorado de Paula Fernanda, enamorado desde el alma, desde la esencia. O sea, sentí eso, sentí una persona que era coherente con lo que hacía, con su profesionalismo. Realmente tenía la camiseta de terapeuta, entendía lo que era ser terapeuta y realmente pues yo lo puedo decir porque lo que les conté, llevaba muchos años atrás intentando y pedaleando y buscando formas y buscando las vías para poderles llegar a la gente y que entraran en un proceso terapéutico y lo vi en Paula Fernanda. Entonces, eso me generó también mucha confianza y fundamentalmente, más allá de las herramientas, era el amor que transmite, la presencia que transmite, la entrega. Entonces, realmente siento que eso en mi caso me abrió totalmente, porque siempre hay resistencias internas, siempre está el ego allí y la mente que esto yo ya lo he visto, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo he hecho, ya lo he practicado. O no lo Porque, sé, o no lo pues yo ya sé, lo sé, tan raro, que eso fue lo que me pasó a mí cuando yo fui a Brasil a hacer el retiro, eso tan raro, eso es como así, entonces uno también. O choque. el miedo, claro, el miedo a enfrentar. En mi caso realmente no. De hecho, recuerdo que hubo una experiencia de enfrentarse a la desnudez, que para muchas personas eso es un gran reto. Pues yo ya había tenido la posibilidad de hacer talleres de tantra, donde yo invitaba a la gente al desnudo, de alguna manera en espacios de contención. Y los espacios de contención en este caso son importantes porque son espacios donde tú te sientas seguro y libre de cualquier juicio y crítica, porque una de las cosas lindas y maravillosas en el Tantra y en estos caminos de sexualidad somática es aprender a respetar y amar el cuerpo y dejarlo ser y aceptarlo como es. Y en este caso la desnudez es bellísima. De hecho, pues una de las experiencias a las que me invitó Sarai fue a ir a un festival en Ibiza y enfrentarme a 300 hombres de todas las nacionalidades al desnudo. Para mí fue tremendamente liberador. Obviamente cada quien va a su ritmo y a su manera y eso tiene que ser completamente respetuoso y no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer así para que lo aprenda. En mi caso sí fue positivo, en mi caso el enfrentarme a la desnudez fue una manera de aceptarme y además de aceptar a los otros y decir, es que somos lo mismo, es que somos iguales, es que somos como niños, es que somos inocentes y es que la sexualidad es inocencia. Entonces le quitamos al placer toda esa mufa
y eso que tenía atrás de que está mal y que está bien, que es correcto, es incorrecto, se fue y entonces eso ya lo había trabajado, ¿no? Entonces en el retiro yo recuerdo que pues lo hacía libremente y toda la cosa, pero el tiempo allá y el proceso contigo, con Saray y con Paula Fernanda, me llevó a un viaje interior que tal vez me faltaba. Ya lo había hecho de algunas maneras, pero ese era un proceso en mi vida que estaba destinado, que en el espíritu se había definido porque tenía que despertar algo. Y algo que recuerdo mucho era, decía, yo tengo mi metodología y ellos tienen la suya. Voy a conocer su metodología y voy a ver cómo incorporo esa metodología en lo que yo hago y la integro. Eso dice el ego. Entonces yo me paré, saco pecho y es mi metodología. Y para el carajo las metodologías, al fin y al cabo, como les decía, el amor. Sí, sí es importante el método, disculpen, es importante el proceso, pero si el fondo no tiene amor, no sirve. Eso es lo primero que quiero que evalúen siempre en cualquier camino de autoconocimiento y cualquier religión. Lo cierto es que yo hablaba mucho de la seducción porque era importante para mí el tema de cómo conectar con otra persona. Yo enseñaba desde el proceso terapéutico de cómo conocer a otra persona y cómo de alguna otra manera sugestionar a la otra persona para que pudiera entender y tener la idea que tú le quieres transmitir. Y eso se hace mucho en el mundo de la terapia, ¿no? En todo, Con en las hipnosis, en el ventas. marketing, en las ventas, en la música. El mundo funciona con la seducción. El mundo en general funciona con la seducción. Entonces, de alguna otra manera decía, pues hay que acoplarnos y utilizar esa herramienta de manera positiva. Y leí, hice cursos, vi un curso de Levantart, que es un curso de seducción para hombres, y el libro de las técnicas de seducción, y estudié a Cleopatra, a Don Juan, a Casanova, y todas las formas de seducción, y todas las formas de seducción para Mucho entender qué peligro de hombre, por Dios. no, para entender que realmente a la persona que hay que seducir es a este ser interior. Ahí es donde hay que conectar, porque entre más buscamos afuera, entre más queremos conectar afuera, nos olvidamos de ese poder interior y se convierte en una trampa. Entonces, ese fue mi gran choque, tanto que en una práctica, en una de las prácticas, porque claro, en mis experiencias tántricas me iba mucho al compartir y a transmitir mi energía sexual de manera respetuosa y amorosa con otra persona, sintiéndola también en mí. Pero el proceso con Paula Fernanda, la invitación era, es que es cero, o sea, el terapeuta está acá, el que recibe está acá, y realmente usted es el responsable de usted y mire a ver qué hace con usted. Yo era un poco más compasivo, o sea, el terapeuta le tiene que facilitar el camino a la persona, debe ser más, ¿sí? Ayudarle más, y me di cuenta que le estaba quitando responsabilidad al receptor. Y claro, cuando te enfrentan a responsabilizarte de ti totalmente, pues es el camino del despertar. Eso no quiere decir que no lo hubiera hecho antes, sí lo había hecho antes, pero es que con Paula Fernanda era más rígido, es más claro, es una línea mucho más definida, con más ahínco, y entonces eso me ayudó a entender que le estaba quitando responsabilidad, en este caso a mis pacientes, y de esa manera no les estaba ayudando totalmente. Y para mí eso fue un clic que me dolió la cabeza, y creo que lo estábamos recordando con Saraí, en una práctica me dolía aquí, yo no sé si era la pineal, la la hipófisis, yo no sé qué parte allá, la chumacera, alguna vaina ya me dolía. Lo cierto es que sé que era espiritual, algo se estaba abriendo allí, y fui consciente en el momento, tuve que quedarme quieto, taparme, recuerdo eso, y entendí que había algo en mí que estaba cambiando. Aquí se estaba generando una transformación. Y no me refiero solamente en mi mente, sino en mi alma. Entonces, bueno, terminé el proceso tremendamente agradecido, con muchísimas herramientas, con mucha más claridad en muchas cosas, con mucho más sustento. Y tanto es así que eso realmente sí lo he venido incorporando en mi método, y entendiendo. ¿Cómo ha cambiado
esa parte terapéutica, no solamente cuando tú le entregas la información a las personas que trabajan contigo, sino cuando tú estás en los talleres o cuando estás en las sesiones de pareja, en las sesiones individuales. ¿Cómo ha sido esa transformación? Porque ya veo que hay una transformación tanto a nivel personal como con tu esposa, con tu hijo, con tu entorno, con tu familia, porque eso me pasó a mí, uno cambia totalmente, es mucho más consciente de eso que tú dijiste y me encanta y quiero hacer ahínco en esa parte del amor, porque muchas veces uno habla del amor, pero aquí no es que nadie te diga, ve, el amor es esto y lo otro, es algo que nace y se siente, y una de las manifestaciones, y eso también me pasó a mí, es cuando uno siente inocencia, a pesar de todo lo que hemos vivido. Y otra es precisamente esa capacidad que uno tiene de transformarse, estar presente, ser responsable de uno y también eso cómo se ve afectado, cómo se ve reflejado mejor en tus relaciones personales con tu esposa. Yo sé que tienes un niño y en tu entorno profesional, tanto con tus colaboradoras, colaboradores y con las personas que tú acompañas, grupales, parejas individuales, corazón. Yo siento que realmente sí fue un engranaje que yo necesitaba en la máquina, en todo lo que yo venía trabajando. O sea, siento que fue la pieza que necesitaba para conectar más cosas. Realmente entendí que por medio del trabajo hacia la sexualidad es muy importante hacer que la persona entre en conciencia de que se tiene que trabajar, que se tiene que responsabilizar de sí misma y que deje de estar buscando afuera lo que nunca va a encontrar, lo que lo va a encontrar adentro, ¿sí? Entonces fue tomar esa decisión radical porque de alguna otra manera, como les comentaba, yo buscaba herramientas para que el terapeuta le facilitara el proceso de conciencia a la persona. Y eso realmente siento que es un error y también es invasivo, porque una cosa es servir y otra cosa es de alguna otra manera querer hacer que una persona adelante sus procesos o ser invasivo, ¿sí? Muchas veces una persona no quiere ser ayudada y si la persona no quiere ser ayudada hay que soltarla. Entonces yo me llené de clientes que no querían ser ayudados, ¿sí? Que no querían servirse a sí mismos, ¿cierto? Que querían tener un espacio de relajación, que querían tener un espacio de distracción, que querían tener una experiencia. También en los talleres me pasó lo mismo, de personas que querían por la curiosidad de qué es esto de sexualidad tántrica, de qué, cómo puedo tener herramientas para jugar mejor con mi pareja o cómo puedo conocer a alguien así donde pueda tener una experiencia chévere. Son estados de conciencia válidos y que están bien, o sea, no me parece mal. Y hay muchas personas que se dedican a hacer eso, a crear espacios eróticos, ambientes eróticos, experiencias de distracción, pero en mi caso me di cuenta que no era eso, el enfocarme en el erotismo me estaba alejando de lo que yo estaba buscando, que era reconectar con el ser. Y ese fue mi inicio en el Tantra. Y esa fue mi búsqueda inicial en el Tantra. Y entonces fue volver a ese origen y decir, es que esto es, y esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Entonces, claro, ahora hay muchos lugares que dicen que hacen masajes tántricos y que hacen cosas de Tantra. Y yo respeto cuando hablan mucho de erotismo y me parece perfecto porque también hay que entender el placer. Pero también me di cuenta que el que busca mucho el placer también encuentra mucho el dolor. Y el exceso de búsqueda de placer empieza a generar una dependencia. Entonces, no es que el placer está mal, porque tampoco vamos a entrar en ese embrollo de lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo. Está Lo bien que todo. claro, lo que entendí en mí es que hay que trascender eso. En algún momento hay que pasarlo y decir, ya, está bien, listo, ya no más estar en el círculo vicioso del placer y llevemos esto a algo más y que se convierta realmente en lo que soy. Entonces, la práctica personal, el autotoque erótico amoroso, la respiración consciente, la expansión de la energía sexual, el entender cómo esa energía se mueve por mi cuerpo y al moverse me lleva a estados de éxtasis, el cómo yo en esa conexión interna me puedo sentir completamente pleno y lo puedo compartir con mi pareja.
y que no se genera esa codependencia y que ella me necesita y yo lo necesito a ella para ser feliz y para tener placer. Entonces es empezarse a quitar también muchas ataduras y muchas cadenas y muchas cosas que realmente se entienden cuando se practican, cuando Es, se viven, cuando se experimentan, cuando se vuelven parte de mi vida, parte de mí. Por eso es que las religiones hablan tanto ¿cómo se me fue la palabra? De reunirse en grupo, esto le llaman, bueno, que tienen que hacer cosas juntos y hacer prácticas y rituales y cosas. Realmente cualquier camino de reconexión con tu esencia, con tu espíritu, tiene que estar marcado por una práctica diaria. Cuando no hay una práctica diaria, se convierte sencillamente en piloto automático, resistencias, ¿cierto? Entramos en piloto automático, reaccionando, respondiendo y la vida empieza, entonces nos empezamos a sentir cargados y que no entiendo cuál es mi propósito de vida y que el estrés y que lo que tengo que pagar y la situación y el COVID, ¿cierto? Porque nos olvidamos de cuál es nuestro propósito aquí. Entonces hay que buscar estas herramientas y la herramienta con la que tú te sientas más cómodo, más cómoda, con la que te sientas realmente que te llega, pero hay que tener esa inquietud. Y el Tantra definitivamente es una herramienta bellísima que nos va a llevar a entender que la sexualidad tiene una potencialidad impresionante que va más allá de estar en la cama, meterse en las cobijas y penetrar o ser penetrada. La sexualidad es creatividad, es arte, es expresión, es liberación, es felicidad, es sonreír, es orgasmos, es gritar, es bailar, es tantas cosas y la nada del tiempo que es realmente silencio, es es observación, silencio, es es mirada, es meditación, mirarse, es es oler. respirar. Exacto, entonces es algo mucho más profundo, es la vida misma. La sexualidad es la vida misma, es el estar vivo, es la primera inhalación del día, cuando eres penetrado por el aire o penetrada por el aire, el momento que abres los ojos, o cuando exhalas y le entregas el aire al mundo. Puede sonar un poco poético y abstracto, pero cuando lo sientes en tu corazón, entiende la profundidad. Entiende Súper, la profundidad como cuando te paras al frente de la playa, que a tanto nos hace falta ahora, y claro. respiras el aire de la playa y ves el horizonte y dices, wow, acá hay algo mucho más. O cuando miras las estrellas o cuando miras la luna y dices, hay algo, no sé qué, pero hay algo. Eso se siente, eso se Muy siente en lindo, una calle. sí, muy ¿Mm? lindo todo eso que dices, ¿sabes? Porque primero porque te conozco antes y después y veo tu transformación, no solamente como luces, sino también con tu discurso y me siento muy honrada y me da una gran felicidad. Tercero, porque has hecho ahínco en la experimentación, en vivir la experiencia. Muchas personas también a mí me dicen, ve libros y pues obviamente yo lo que digo es, los libros, tú cuando empiezas a buscar, hay libros, hay títulos que te atraen. Normalmente si tú has dicho una cantidad de libros y yo he leído también N libros, pero muchas veces no son los que a ti te conectan. Pero realmente y muchas veces también la experiencia, cuando nosotros tenemos esas estructuras, hay un proceso para poder integrarlas. Eso me pasó a mí, me demoré casi un año entre la primera experiencia de Tantra y el retiro, que fue un año exactamente. Todo ese año practiqué y ahí fue donde yo pude integrar y reconocer, porque hay cosas que no se pueden explicar ni siquiera con las palabras, porque son así como tú dices, ver la luna, las estrellas, y me hace recordar de ese libro de Tantra que se llama Los 112 Sutras de Tantra, y una de las meditaciones es mirar a las estrellas y fundirse con el firmamento. Y uno a veces lee esas meditaciones y dice, bueno, ¿esto qué onda? ¿Sí? Hay que fumarse qué para poder sentir eso, pero realmente cuando hacemos todos los ejercicios de conciencia corporal, de expansión de la energía vital, de poder reconocer y mirar de frente todas esas, tú hiciste una mención, todas esas vestiduras, todo ese traje, y no solamente desnudar el cuerpo, sino desnudar nuestra alma, entonces es mucho más fácil conectarse con eso, con esa sensación, con esa verdad, pero también saber que es un proceso que todos los días se hace, que todos los días se practica, y más
si tú estás en un ambiente terapéutico utilizando estas técnicas. ¿Cuál sería el mensaje final para esas personas que no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, de pronto dicen, ve, a mí me gustaría conocer eso de la sexualidad consciente o ve eso del tantra? ¿Por qué este espacio del retiro y todas estas herramientas que nosotros estamos brindando, no solamente desde el proceso que hacemos Paula y yo, sino el de todos estos más de 37 terapeutas que hacen parte de la red de terapeutas, que hay una cantidad de profesiones, coaches, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, ingenieros industriales, músicos, profesores, publicistas, o sea, son una cantidad de personas maravillosas. ¿Cómo esas personas están allá? Cualquiera que diga, bueno, yo soy administrador, pero a mí yo quiero hacer esto como a nivel personal, o mira, yo soy coach, o yo soy psicólogo, o yo soy sociólogo, pero quiero hacer esta integración de la sexualidad consciente y utilizarla, pero además para utilizarla, como tú dijiste aquí en el retiro, uno tiene que atravesar y después empezar a comprender cómo es el proceso de transmisión. ¿Cuál sería ese mensaje para que tú le vas a dar o que tú le das a esas personas que están allí escuchándonos? Bueno, yo siento que lo primero hay que ponerse en sintonía de lo que quieres para tu vida, de cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres vivir tu sexualidad y qué tanto esa sexualidad está siendo influenciada por agentes externos. ¿Qué tanto lo que tú consideras placer es algo que tú sientes o algo impuesto? ¿Qué tanto la manera como compartes esa sexualidad con tu pareja se ha vuelto realmente una repetición, no solamente de lo que te dice la sociedad, sino de tu familia? Entonces, eso no solamente pasa en la sexualidad, pasa en tu trabajo, en la relación con las personas que quieres, en general. Porque vuelvo y les digo, la sexualidad no es solamente el acto de alcoba. La sexualidad es la manera como compartes un café con alguien, como miras a los ojos, como acaricias. Entonces, para realmente entender cómo funciona esto, tienes que tener conciencia de que hay que empezar a ir hacia adentro y en ese ir hacia adentro te vas a encontrar con cosas que no habías visto y que tal vez dijiste, wow, esto era algo que yo estaba proyectando y no me sirve y necesito soltar o qué rico enfrentarlo. Y en ese proceso te vas a encontrar con lo más hermoso y lo más maravilloso que eres tú. Y eso es lo que vas a encontrar allá en este retiro, porque así lo he vivido y te vas a encontrar con ese espacio, sobre todo qué rico 8 días donde digas me desconecto del mundo, me desconecto de todo y me voy a dedicar a lo más importante en este momento que soy yo y a explorarme y a conocerme y vas a estar en buenas manos. Eso sí te lo voy a decir tranquilamente, vas a estar en buenas manos, vas a estar bien guiado, bien guiada, así que lo puedes hacer con toda tranquilidad. Si tienes ese llamado y sientes que es tu momento de autodescubrimiento, utilizando la sexualidad como camino, pues toma la decisión, vale la pena 100%, de ninguna manera te vas a arrepentir y te vas a enfrentar a cosas, pues claro, siempre hay resistencias, todo lo bueno tiene un costo, pero el resultado vale la pena. Todo en la vida, en algún momento están las dudas, el tiempo, el dinero, el miedo, el qué va a pasar, el qué no va a pasar, pero te va a ir bien, te va a ir bien. Yo sé que en este tema de sexualidad también a veces hay miedos de quién va a ser y qué me va a tocar hacer y qué no me va a tocar hacer. De toda la tranquilidad que está el respeto y el amor de por medio de permitirte ir en tu ritmo y en tu camino. Así que, pues eso es lo que percibo en la certificación, eso es lo que también hago yo con 6K y con los procesos que hacemos con 6K. Así que, bueno, súper invitadísimos a vivir esta experiencia de retiro. También, si ves que quieres ayudar a otras personas, también, ¿no? Porque siento que es una certificación muy alineada para el que quiere también compartirlo con otras personas, ¿no? No necesariamente, pero sí está muy enfocado hacia el que quiere, además de eso, servir. También tiene ese llamado a compartir por medio de la sexualidad este tipo de conocimientos. Esto te puedo decir para que te animes. No sé si necesitas algo más, si necesitas plata prestada, no la tengo, pero con mucho gusto te doy todo el apoyo
para que lo hagas. Bueno, pues eso es uno de los temas que normalmente, y a mí también me pasó, además porque a mí me tocó que ir a Brasil, comprar pasaje en Brasil, además allá todo es 4 veces más caro que acá, fue un reto bastante profundo, pero cuando hay cosas que te mueven, tú lo haces. Y yo lo hice y no tenía las condiciones en ningún aspecto, porque obviamente yo no, pues soy profesora de idiomas, de yoga, otras de salsa, otras cosas, y aquí, viene aquí. Lo que sí te puedo decir es que nosotros en este momento, a las personas que estén interesadas en inscribirse a la certificación, tenemos un bono de $300, hay facilidades para que tú vayas cubriendo todos los gastos, y bueno, si quieres algo, yo creo que funciona y salen los recursos y las ganas, porque de verdad se proyecta a nivel latinoamericano de una forma muy linda. Muchas de las personas que están ahorita liderando procesos de educación sexual consciente han pasado por esta certificación, así que es como un lanzamiento, como que sale todo ese impulso, ese amor que tú realmente en algún momento no tienes para poder centrarte y pues dedicarte a lo que te gusta y a lo que amas, a tu pasión. Corazón, cuéntanos dónde estás, cómo las personas se pueden comunicar contigo, cómo te ha ido con esta cuestión virtual, estás haciendo sesiones privadas de pareja. Además, decirles que también la certificación, tú puedes venir con tu pareja, pueden hacer todo el proceso juntos, y las personas que están solas también pueden hacerlo. Es en un ashram, es muy lindo el espacio aquí en el Valle del Cauca, cerca a la Hacienda La María. Es muy lindo, está como a 1 hora y media del aeropuerto. Entonces, corazón, ¿cómo la gente te puede ubicar? ¿Cómo estás atendiendo ahorita en esta situación de la virtualización, talleres? Nos dejas los datos y todo. Bueno, primero contarles que, como les dije, este proyecto y este centro de reconexión, de transformación, que ya tiene 11 años en funcionamiento. Estoy muy feliz porque, bueno, todas estas situaciones del confinamiento me permitieron poderme sentar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto se masifique, se amplifique, se expanda? Y el tema, el curso virtual, los cursos virtuales pues son una herramienta espectacular porque te permiten desde tu casa, sin moverte, tener esas posibilidades. Entonces preparé un resumen de mis 12 años viviendo estas técnicas, sintiéndolas, explorándolas y aplicándolas en terapia. 6 herramientas diferentes de sabidurías ancestrales: Ho'oponopono, Tantra, terapias de la tierra, renacimiento, bueno, 6 técnicas diferentes que se conectan en un proceso de 6 semanas para que puedas reconectar con tu esencia, con tu ser, para saber cuál es tu propósito de vida, cómo vivir tu sexualidad de forma creativa, cuáles son tus dones y talentos, cómo conectarte con tu interior, cómo liberarte de los apegos y cómo conocer tu historia familiar para entender qué es lo que necesitas aprender de allí para liberar y ser tú. Entonces es un proceso donde hay un acompañamiento constante, 6 días a la semana por 6 semanas, donde entrego videos, meditaciones, todo el proceso. Está espectacular. Entonces voy a hacer un webinar la próxima semana explicándoles qué es esto del método 6K y qué es esto del curso de la reconexión del ser. Me pueden buscar por redes en @6K Center, por Facebook 6K Relax Center, y allí vamos a estar compartiéndoles la información de este curso que lanzamos, y también próximamente también voy a hacer formación en sexualidad tántrica, en sexualidad consciente. Ya lo he hecho de manera presencial, hay un proceso de formación de 6 módulos, pero ahora lo vamos a compartir de manera virtual también. Entonces es un complemento para lo que trabajamos con toda la certificación con Paula Fernanda. Ahí tienes diferentes opciones. Pero bueno, lo importante es que para tus facilidades, pues bueno, ahí está, ¿no? Me puedes buscar @6K Center, el número 6, K de kilo, Center. Y bueno, apúntate para la próxima semana el webinar que voy a hacer sobre la reconexión con el ser, cómo reconectar con tu ser con el método 6K. ¿Vale? Súper, corazón. Además, también en este video va a quedar toda la información,
te voy a etiquetar. Cualquier información que deseen respecto a la red de terapeutas retas, estamos también en redes, nos escriben. Y cualquier información que necesiten respecto a la sexualidad consciente, estamos aquí para servirles. Gracias, Jonathan. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, porque cada uno de ustedes está sembrando la semilla del autoconocimiento, y cuando sembramos semillas seguramente vamos a cosechar mucho amor, mucha paz y mucha compasión que necesitamos tanto en este momento en el mundo y también aquí en nuestra casa, en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro barrio, en nuestra alma. Muchas gracias a todos por estar allí, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva y amorosa. Un beso para todos. Chao.